tardes, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Un saludo, hola en español, hello en inglés, y Orana, Marimari. Bueno, espero que estén muy bien. Les voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando. Este es un programa especialmente dedicado a la gente que le gusta viajar, ¿ah? Pero para empezar a hablar de los viajes propiamente tal, tenemos que saber algunos antecedentes. En general, por ejemplo, que ya he hablado por qué viajar en el primer capítulo, por qué atreverse, por qué conocer, un poco de la historia de la discapacidad. Y ahora les voy a hablar sobre los derechos humanos, que es muy importante. Antes de hablar de los derechos humanos, que de eso se trata este capítulo, quiero agradecer a Casa Bercana por esta posibilidad. Quiero agradecer a la CONAF, que es la que nos patrocina. También a Anita, que es nuestra radio operadora. A Romina, que con ella tomé contacto por esta radio. Y a todo nuestro gran público. Bueno, en primer lugar, ¿qué es lo que es? Porque uno dice derecho humano, habla del derecho humano para arriba, del derecho humano para abajo, pero ¿qué son los derechos humanos? ¿Ah? Que es principalmente algo que te permite hacer, te permite ciertas cosas. ¿Ah? Eso es el derecho, la permisión. ¿Ah? Y hay un derecho humano y hay un derecho fundamental. ¿Ah? El derecho humano es como una aspiración, un ideal. ¿Ah? Y en general se habla más de derechos fundamentales. ¿Por qué digo que es una aspiración? Porque los derechos humanos, que son, por ejemplo, derecho a la vida, a la propiedad, derecho al trabajo, derecho a la educación, eso no significa que esté en todo el mundo. ¿Eh? Pero el derecho fundamental sí está y tiene que está como directamente aplicable. ¿Eh? Son especialmente importantes, son inalienables, muy bien, y que es decir que nadie te los puede quitar. ¿Eh? Y está reconocida por la Constitución. ¿Eh? Entonces, cuando está en la Constitución el derecho, por ejemplo, a la educación, es decir, ahí ese derecho se tiene que cumplir, se tiene que exigir, y para eso van a haber tribunales. ¿Eh? Va a haber un sistema en que garantice que se pueda cumplir ese derecho, ¿ya? Ahora, vamos a hablar un poco de la evolución de los derechos humanos. ¿Por qué les digo esto? Porque es importante saber de que no todo es hoy día. Así, por ejemplo, mucha gente cree de que si uno hace una pregunta, la tiene que responder inmediatamente, de que todo es hoy día, todo es rápido, como por ejemplo en internet. Uno hace una consulta y aparece rápido las cosas. No, todo ha tenido una evolución, todo ha ido cambiando, y esta evolución y este cambio ha sido lento, tremendamente lento. ¿Y quiénes han sido los favorecidos? Han sido las personas, pero las personas son inmaduras en muchos aspectos, pero el mundo ha sido inmaduro. Por ejemplo, les voy a hablar acerca de Ciro el Grande. Ciro el Grande, ahí vemos el cilindro de Ciro. Ciro el Grande era un rey persa que conquistó Babilonia. ¿Eh? Y cuando conquistó Babilonia, hizo de que se abolió la esclavitud. ¿Eh? En ese cilindro de Ciro, está escrito cómo Ciro el Grande abolió la esclavitud, cómo permitió también que la religión
fuera respetada, cualquiera que ésta fuese, ¿no? Entonces es importante saber de que todo ha tenido un gran cambio, que todo es lento. También tenemos el derecho natural de Roma, ¿eh? Entonces los romanos, por ejemplo, decían, hay un derecho natural, es decir, donde ni siquiera está la ley. Hay gente que obedece ciertas leyes naturales, y porque la ley es, es aplicable, pero también es modificable, ¿eh? Y así va pasando el tiempo, llega la independencia de los Estados Unidos. Y en la independencia de Estados Unidos también se habla de los derechos humanos. Después viene la Revolución Francesa, que ahí se habla de libertad, igualdad y fraternidad. Y así va pasando el tiempo. Entonces hay una lucha, guerra, revoluciones, y hasta que aparece, aquí tenemos a Mahatma Gandhi, ¿eh? Mahatma Gandhi, él tomó conciencia de a poco de lo que le pasaba en su país, en la India. Pero antes de eso, para tener una idea de quién era Gandhi, Gandhi estudió Derecho, ¿eh? Y poco a poco se empezó a dar cuenta por la discriminación que tuvo él, porque él fue a estudiar a Inglaterra, se dio cuenta cómo lo discriminaron cuando él subió a un tren, donde él le había pagado una cantidad importante de dinero para ir en primera clase, pero le dijeron que él tenía que ir en la tercera clase. Y ahí él se sintió muy mal. Entonces ahí empezó él a abogar por los derechos humanos, ¿ah? Entonces él decía de que toda la gente tenía un derecho humano, ¿ah? Que todos tenemos derechos humanos, no nos pueden discriminar, ¿ah? Después ha pasado, él tuvo el premio Nobel, él luchó en forma pacífica, mucha gente se adhirió a sus ideas, pero como vemos todo es lento, lentísimo. Después tenemos a Martin Luther King, ¿eh? Él también estudió Derecho, es un abogado, ¿eh? Y él hablaba de la igualdad social. Él nació en Sudáfrica, ¿eh? Bueno, ¿y qué es lo que pasa? También tuvo problemas, ¿eh? Y él también vio mucha desigualdad social, ¿eh? Nosotros, así hablando un poquito de historia, sabemos sobre la esclavitud, ¿eh? Sabemos cómo, por ejemplo, en Estados Unidos, yo tuve la oportunidad de ir, por ejemplo, a New Orleans, ¿eh? Y ahí uno ve cómo había, y actualmente existe mucho racismo, lamentablemente, y vemos cómo existía tanta diferencia entre el negro y el blanco. Por ejemplo, los negros no tenían derecho a muchas cosas, y Luther King hizo un discurso muy importante que se llamaba Tengo un sueño. Y en este sueño, Luther King hablaba de la libertad, ¿eh? De que era muy importante ser libre, ¿eh? Y que todos éramos y todos somos iguales, ¿eh? Entonces es muy importante cómo él se refiere a los derechos humanos. Yo estoy un poco pensativa porque Martin Luther King no nació en Sudáfrica, nació en Estados Unidos. Le quería dar ese pequeño dato que yo me equivoqué. Bueno, él nació en Atlanta en el año 1929. Bueno, Martin Luther King, es muy bonito el discurso porque él dice: yo tengo un sueño de libertad, un sueño de igualdad, ¿eh? Ahora, esto, él hizo referencia también a un presidente que todos los norteamericanos lo quieren,
que se llamaba Lincoln. ¿Ah? Y Lincoln, que fue presidente de los Estados Unidos, hablaba sobre la desigualdad entre negros y blancos y él fue el que abolió la esclavitud. ¿Ah? Abolió la esclavitud negra, Martin Luther, ¿cómo se llama? Lincoln. ¿Ah? Y el gran referente de Martin Luther King fue Lincoln. ¿Ah? Ahora, como yo les decía, yo fui antes de la pandemia, en el 2018, yo fui a ¿cómo se llama esto? A New Orleans. ¿Ah? Y ahí yo noté mucha diferencia, en que se notaba se podría decir, la reticencia y hasta la discriminación, no del blanco hacia el negro, sino viceversa, del negro hacia el blanco. Y yo no puedo decir ahora negro, yo sé que está mal dicha la palabra, pero en el contexto de la época de Luther King, se hablaba de negros y se hablaba de blancos. Entonces, todo imagínense ya en el siglo XX, de que ya se habla de estos grandes problemas, problemas sociales, problemas raciales. Ahora, se sabe de que la esclavitud abarcó, mira, hasta Cristóbal Colón trajo llevó indígena a Europa. Ahora, por ejemplo, cuando muchos exploradores en el siglo XIX llegaron al sur de Chile, así como una referencia, tomaron a muchas personas, a los Selkman, y los llevaron, ¿no es cierto?, a Europa y los mostraban como personas no humanas. Entonces todo eso fue calando como en el inconsciente mundial, que está pasando algo, está pasando algo inhumano con el ser humano. Después vemos a Mandela. Mandela sí nació en Sudáfrica, y Mandela fue muy importante porque él nació de una familia poderosa, de recursos, y él abogó por la justicia social. Y él prefirió, porque en Sudáfrica estaba el apartheid, es decir, los negros andaban en micros especiales para ellos y los blancos en otra micro donde no podían sentar, es decir, no podía juntarse el negro con el blanco, era aborrecible. Entonces, como vemos, toda esta situación, uno la parece inconcebible, pero existe y existió y aún se mantiene en muchos lugares. Por ejemplo, hace un par de años, ya en la década de los 90, yo me acuerdo que fui a Brasil, a Florianópolis. Entonces yo vi que los negros no podían bañarse en las playas de Florianópolis. Entonces uno dice, pucha, como la canción de los Jaivas, todos juntos, ahí el sol nace para todos, pero había esta diferencia. Entonces Mandela estuvo 27 años encerrado. ¿Por qué? Estuvo preso 27 años porque él mantenía su postura de la justicia, ¿ya? De una justicia social, de que todos somos seres humanos, independientemente del color, independientemente de la raza, de tantas cosas que el ser humano siempre ha ido discriminando. Bueno, y pasando el tiempo, vemos que llega la Declaración de los Derechos Humanos en 1948. Ya, se da la Declaración de los Derechos Humanos, muy importante, y esa declaración es que todos somos iguales ante la ley, que fue muy importante y que la tomó de las Naciones Unidas. Y el Estado es el garante de estos derechos humanos. Bueno, la idea de que va pasando el tiempo, y antes de hablar un poco del tema de los derechos para los discapacitados, hay una cosa bien impactante.
por ejemplo, ustedes no sé si se acuerdan cómo trataban a Bernardo Higgins. ¿Eh? Cuando Bernardo Higgins nació, le decían el guacho. ¿Eh? Entonces, la terminología del siglo XIX y principios del siglo XX era muy fuerte. En las palabras le decían guacho, y muchas madres que eran solteras, a los hijos recibían el nombre de bastardos. Bueno, ¿qué pasó? De que, imagínense, en el año 1998, con el presidente Lagos, se dio la ley de la filiación. ¿Qué significa esto? Desde el año 1998, los hijos nacidos ya no se iban a poder llamar guacho, bastardo. Ya el certificado de nacimiento, por ejemplo, no iba a ser de un color diferente al de los demás. Todo eso se terminó. Entonces, el padre de este niño que había nacido fuera del matrimonio ya tenía que tener una responsabilidad legal. Eso fue en 1998 acá en Chile, porque estamos hablando de Chile, estamos hablando en Chile. Entonces, lo que quiero decir es que todo ha sido tremendamente lento, y a mí también me ha sorprendido. Me ha sorprendido cómo todo ha ido evolucionando lentamente. Ahora imagínense antiguamente la ley de la silla, en que, por ejemplo, el trabajador no se podía sentar, tenía que trabajar todas las horas de pie. Eso también es importante. Entonces todo se ha ido logrando lentamente, porque el mundo ha ido madurando lento. Por ejemplo, la votación de la mujer, que ya fue en el 42, el derecho de voto de la mujer. Bueno, y así va pasando el tiempo, y nos vemos que habían personas, ya en Europa, personas con discapacidad y líderes sociales se reunieron para elaborar un documento contra la discriminación y temas asociados, ¿ya? Y este documento fue entregado a la ONU, y que aprobó este documento, ¿ya? Pero en Chile, bueno, este documento fue ratificado por varios países en el año 2006, ¿ya? Bueno, ¿y qué decía esta convención, este acuerdo entre todos los países? Que deben tratar a la persona con discapacidad, ¿no es cierto? No de una manera diferente, sino de una manera igual, dentro de todo lo posible, porque no se le va a decir a una persona en silla de ruedas, oye, corre la maratón. Es decir, todo de acuerdo a sus posibilidades. Deben ser parte de la sociedad, porque como ya vimos en la historia de la discapacidad, no formábamos parte de la sociedad. Y son libres todas las personas de tomar sus propias decisiones, ¿ya? Y tener todas las mismas oportunidades. Entonces, eso es como una idea de esta convención, y que en Chile, bueno, fue ratificado en el 2008, ¿no es cierto? Y vemos cómo en Chile, cómo se entendía la discapacidad. Se la entendía como un modelo rehabilitador o asistencialista. Entonces, con todo esto, empezó a existir esta resolución del 2008, que pasó a convertirse en una ley muy importante, porque han habido muchas leyes. Por ejemplo, yo anoté la ley 18.651, en la cual todas las personas con discapacidad tienen que tener atención médica, educación, rehabilitación física, rehabilitación psíquica. Pero la ley 20.422 establece normas, por ejemplo, que no haya barreras, que no haya ningún tipo de barrera. Entonces aquí vamos a ver un largo video, en que te muestra
que no hay barreras, por ejemplo, para ir a un bulevar en la comuna de Ñuñoa, y también vamos a ver el estacionamiento. Los invito, ¿no es cierto?, a ver este video principalmente. Ojalá les sugiera algo, les diga lo importante que es que no haya barreras ni arquitectónicas, ni de puerta, ni ningún obstáculo para poder acceder a los lugares. Hola, programa Ruta Accesible. Acá estoy en Plaza Ñuñoa, en el Boulevard, y aquí les quiero mostrar el ascensor. Este ascensor ayuda para que vayamos al -1, y ahí está todos los restaurantes que ofrece el Boulevard hacia la gente. Este es el Boulevard Ñuñoa. Vemos de que hay hartos lugares donde visitar, hartos restaurantes, donde se puede entrar fácilmente. Se puede ingresar fácilmente. Se puede ingresar. No hay ningún problema. Es expedito. Es muy bonito. Aquí tiene una caída de agua muy linda. Y hay diferentes tipos de comida. Comida mexicana, comida peruana. Bueno, ahora estoy en el estacionamiento del Boulevard Ñuñoa y vamos a buscar un estacionamiento para la gente con discapacidad. Vamos a ver si hay un estacionamiento. Hola, hola chicos. Estamos buscando un estacionamiento. No encuentro nada, pero debe haber. Eso es lo que dice la ley. Vamos a ver si esta ley se cumple. Pero por lo menos acá no he visto ningún estacionamiento. Vamos a preguntar acá. Hola, hola. Hola. Hola, oye, ¿hay estacionamiento para gente con discapacidad? Tiene que preguntarle al guardia. Allá está el guardia. Allá. Él le puede ayudar. Ya, gracias. ¿Tú no sabes? No, ¿dónde está el guardia? En esa caseta debe estar el guardia. Ahí le Ya. pueden ayudar. Gracias. Vamos a preguntar si hay estacionamientos para que... Ah, ahí encontramos uno. Ahí encontramos uno. Entonces, aquí está. Uso exclusivo. No me van a matar acá. Uso exclusivo. Ahí está. Ahí dice. ¿Ve? Aquí muy... Bueno, entonces ese es... Ahora, hay muchos lugares que no se cumple, etc. Pero entonces, para que sepamos, la ley 20.422 consagra en el artículo 3, me parezco abogado yo, ¿eh? En el artículo 3, letra B, que la accesibilidad debe ser universal. Y eso, si hay accesibilidad, hay inclusión. Por ejemplo, si yo quiero ir al cine, si quiero ir al teatro, tiene que haber este tipo de
que no hayan barreras. ¿Ah? ¿Por qué? Porque, mira, bueno, ustedes saben que yo he tenido la posibilidad, la alegría, el privilegio que Dios me ha dado de viajar a muchos lugares. ¿Ah? Y si hay accesibilidad, si yo nos ve, mire, pasa una cosa bien impactante. Cuando uno no siente que impedimento, es mágico. ¿Eh? Entonces uno recorre, se olvida de todo, se olvida de los problemas, recorre lugares, dice, me faltó este, o va para allá, va para acá. ¿Eh? Entonces es importante la accesibilidad. La accesibilidad da inclusión. ¿Eh? Yo acá en el Boulevard de Ñuñoa pude ingresar a los restaurantes, pude elegir cualquier tipo de restaurante, el que a mí me gustara. ¿Ya? Entonces, hay otro artículo, que es el artículo 8, ¿ah? Que dice que el Estado va a establecer medidas contra la discriminación. ¿Ah? No pueden haber discriminación. Tratar de educar a los niños desde chicos, los mismos colegios, decir, bueno, la igualdad. Claro, si hay un niño con problemas, poder ayudarlo, poder apoyarlo. ¿Ah? Pero tiene que haber este tipo de medidas, ¿ya? Ahora, ¿para qué? Para que la persona, lo ideal, que tenga una vida independiente, ¿eh? Que la persona pueda tomar decisiones, si quiere estudiar, si quiere trabajar, si no quiere trabajar, pero que esa persona tome decisiones y no que sea un Estado asistencialista, la tenemos que ayudar, o la misma familia, no, que se quede en la casa porque le puede pasar algo en la calle. No, la persona que tome sus propias decisiones. Entonces, ¿dónde tiene que haber esta accesibilidad? Esta accesibilidad tiene que estar en todos lados. Por ejemplo, en los edificios públicos, en las municipalidades, en los hospitales, en los bancos. ¿Ah? Después, los servicios también tienen que ser accesibles. ¿Ah? Y lo importante, aquí es fuerte lo que voy a decir, tiene que haber fiscalización. ¿Ah? ¿Quiénes tienen que fiscalizar? A veces yo fiscalizo, pero en buena onda. Yo voy a algunos lugares y digo, uy, parece que falta una rampa, ¿cómo puedo pasar? Etcétera. Buscar formas de que la gente tome conciencia que es muy importante la accesibilidad. Entonces, la fiscalización, esta la tiene que fiscalizar o obras municipales o la acción ciudadana, a donde yo me incluyo, que yo digo, oye, pero ¿qué pasó aquí? Etcétera. También se puede denunciar al juzgado de policía local, ¿ya? Y si no cumplen, porque a mí me pasó una vez que yo fui a una panadería y les dije, oye, disculpa, acá falta una rampa. Y como ni me pescaron, ¿eh? Y no que yo quiera ser vengativa ni nada, pero me dio lata porque yo no voy a ser la única que vaya a comprar pan. Va a haber mucha gente, también el adulto mayor que arrastra las patitas, ¿eh? Que va a decir, pucha, ¿qué puedo hacer? Entonces yo le hablaba y no me tomaban en cuenta, y yo hablaba y ellos, eran dos personas, seguían conversando. Entonces yo hablé en la dirección de obra, ¿ah? de la municipalidad de Ñuñoa, y ellos llegaron y les obligaron a poner una rampa. ¿Ah? Entonces por eso es importante. Ahora, muchas personas, por ejemplo, esto pasa en Francia, cuando no cumplen la ley hay una multa, pero la multa en otros países, la pagamos nomás, prefieren pagar que hacer una obra solidaria, una obra que es necesaria. Ahora, hay otro tipo de artículo de la misma Constitución, de la misma ley de Chile. Estaba pensando en la Constitución, en la que viene, el artículo 30, de accesibilidad en medios de transporte. Eso es bien importante porque yo, entre comillas, he recorrido Chile y es bien complicado lo que les voy a decir. En Santiago hay rampas en las micros o los buses, mucha gente le llama buses, porque micro es una palabra muy local, muy de Chile. ¿Eh? Bueno, y yo tengo un scooter eléctrico bien fuerte, bien importante,
pesado, donde yo subo fácilmente y gracias a ese scooter yo paseo por diferentes ciudades, de diferentes comunas de Santiago, ¿no? Y ahí yo veo un problema, de que en Santiago hay buses con rampa y yo estoy súper agradecida porque sin eso no puedo ir a ningún lado. O tendría que ir en taxi, ¿ah? Cosa que no es la idea, porque se gasta plata, ¿ah? Porque son muy caros y porque los taxis para gente con silla de rueda específicamente es caro, ¿ah? Y no todo el mundo tiene esa posibilidad de pagar, ¿ah? Bueno, pero he ido a diferentes partes y por ejemplo estuve en Antofagasta, por dar una idea. Y el transporte en Antofagasta, yo decía, ¿cómo voy a ver la mano de Inostroza, la mano del desierto? ¿Cómo la voy a ver? ¿Ah? Entonces tenía que tomar un taxi. ¿Ah? No podía ir en buses, entonces eso pasa en Antofagasta, pasa en Iquique y pasa en muchas regiones de Chile. No hay el medio de transporte que dice la ley en el artículo 30, accesibilidad en los medios de transporte, no hay accesibilidad. Ahora, lo que sí me impactó fue en Concepción, ¿ah? En el biotren, ahí hay transporte accesible, el biotren, o en Valparaíso, en Viña del Mar, que es fácil transportarse, ¿ah? Pero también falta mucho. Entonces, y hay un apretón de oreja, o un tirón de orejas, mejor, un apretón de narices, ahí sería, un tirón de orejas para el Ministerio de Transporte, que tiene que preocuparse también de que haya más rampas en la locomoción colectiva, en la locomoción pública, sobre todo en regiones que no existe, ¿eh? Porque uno quiere recorrer. Hay mucha gente que no puede salir, ¿eh? Porque hay gente que dice, oye, pero si no hay tanta gente con problemas físicos. ¿Por qué? Porque no pueden salir. ¿A dónde van? ¿Eh? O cómo van, yo pienso que el transporte es súper, hiper importante, ¿eh? Es más importante hasta que una rampa, porque, bueno, también es importante la rampa, pero ¿cómo uno se transporta? Bueno, tuve la suerte de estar en Estados Unidos, que eso viene en unos capítulos más adelante, en que allá el transporte es genial, ¿eh? Uno como que se peina en Estados Unidos, va de un estado a otro, no hay problema. Pero aquí, por ejemplo, si yo quiero ir hagamos de cuenta, a Rancagua, tengo que tomar un bus. ¿Qué significa tomar un bus para mí? Significa que me tienen que tomar en brazos y como saco de papa subirme. Eso no puede ser. Ya estamos en el siglo XXI, ¿eh? Y ya que obsoleto, pues, muy anticuado que estemos. Por favor, ayúdenme. Y más encima, tengo que esperar que se pongan de acuerdo cuál es el más fornido o el que no tenga dolor de columna para ayudarme. Entonces, eso no puede ser, chicos, no puede ser. Tiene que existir, ¿no es cierto?, un mecanismo en que digan, no, tiene que haber rampas por todos lados, rampas en los buses interregionales, para que la gente pasee, para que la mamá cuando lleve a su niño a pasear a cualquier lado, también tenga esa posibilidad, ¿ah? Por ejemplo, lo que decía Ángel Lazo, que es un ingeniero forestal que trabaja mucho por la accesibilidad, yo les decía, yo tengo algo que no me cala. ¿Y qué es lo que era? Era que a pesar de todos los parques que se están preocupando por la accesibilidad, uno dice, ¿cómo llego a los parques? ¿Ah? ¿O cómo llego a los museos? ¿Cómo llego a la Moneda? ¿O cómo llego a la Plaza Italia si quiero reclamar o no quiero reclamar? No puedo. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene que haber accesibilidad. Y, bueno, si hay algún constituyente que esté viendo este programa, les digo, tienen que tienen que preocuparse del transporte. Está la ley, está el artículo 30, en que hay una accesibilidad de transporte, pero está la ley. Pero la ley aquí se cumpla es otra cosa. Y también hay una cosa bien importante.
los paraderos. Bueno, yo me acuerdo de que me gané un premio del Ministerio de Transporte porque revisé todos los paraderos y hablé de millones de cosas, un premio honorífico, porque me faltó un detalle. No bajé en algunas estaciones y por eso no me dieron el primer lugar. Pero les digo de que hay una pequeña crítica, uno siempre está criticando y eso es malo. Pero, por ejemplo, la línea 4 del metro tiene un pequeño desnivel. ¿eh? Ese desnivel para muchos es una tontera, pero para una persona en silla de ruedas es tremendamente complicado. Por si acaso, yo se los digo. Y también la otra cosa que yo paseo cuando no hay pandemia, cuando no hay cuarentena, yo paseo por la ciudad de Santiago buscando lugares accesibles para que toda la gente vaya a estos lugares. Y hay muchos paraderos que no están a la misma altura cuando uno quiere bajar de la micro o del bus al paradero, es decir, no hay paradero. Entonces la rampa queda, es decir, con un ángulo casi de 45 grados. ¿Qué significa eso? Que me tienen que ayudar para bajar. Yo digo, cuidado, que me da miedo caerme, Entonces también es importante de que los paraderos estén a la altura de estos buses. Que cuando se detengan en los paraderos, la persona en silla de ruedas salga derechito, que no tenga problema. Y aquí tengo que dar una acotación, por ejemplo, en la Plaza de Armas hay mucho turistic. Los turistic son buses turísticos que son geniales, que en el único lugar que no lo he probado ha sido en Chile, porque no tienen rampa, no están acondicionados. Por ejemplo, en Ecuador, en México, en muchos países está el turistic y aquí falta. ¿Por qué? Porque hay gente que también quiere pasear, también quiere recorrer Santiago, porque yo les digo que Chile es muy, pero muy hermoso, es muy lindo, pero también tiene que haber esa accesibilidad. Y otro punto bien importante acerca de los estacionamientos en espacio público. Hay una confusión que dicen el estacionamiento para gente con discapacidad es solamente para gente en silla de ruedas. No es así, el estacionamiento es para todo tipo de personas, para los sordos, para los mudos, todos necesitan tener un estacionamiento y eso para discapacitados, y eso está en el artículo 31. Disculpen que les diga así, pero en el artículo 31. ¿Qué es lo que pasa? Que en general falta fiscalización. Y lo que yo les decía, es importante, ¿por qué? Porque para que haya accesibilidad, o mejor dicho, para que haya inclusión, tiene que haber accesibilidad. Es muy importante. Y, por ejemplo, tuve también a mí me encanta el cine, hace tiempo que no voy al cine, porque yo no tengo paciencia de ver mucho internet. Las seriales, a pesar que son bonitas, etcétera, a mí me gusta el cine. Bueno, y la idea de que yo fui al cine, los tengo que decir, me parece que en Costanera Center, o también en el Portal Ñuñoa, etcétera, y han hecho espacios para silla de ruedas. Pero quedo así como pegada, viendo la película. Y una película que me gustó, que me impactó mucho, no sé si se las recomiendo, porque no soy crítica de cine, el Joker. Fui a ver Joker. Pero cuando la vi, es decir, el cogote, abre paréntesis, cuello en español, me dolió todo el rato. ¿Por qué? Porque estaba ahí paralizada viendo la película, hermosa la película, la música me encantó, yo la paso escuchando porque así es la vida
Sinatra, parece que muy bonita, This is life, esa es la vida, ¿eh? Pero el problema es que siendo construcciones nuevas, ¿eh? Tampoco se han preocupado, creen que las personas con alguna dificultad o movilidad reducida, en este caso, les gusta ver la pantalla al lado de los ojos, ¿eh? No es así. Ahora, hay otra cosa bien importante que es el acceso a la información, ¿eh? Eso es súper importante y valedero. Por ejemplo, con esta pandemia me he dado cuenta, por ejemplo, yo tomé un curso por internet, ¿eh? Que no sé si lo hubiese tomado si no hubiese habido pandemia, ¿eh? Entonces me doy cuenta que, mira, igual no estoy de acuerdo con la pandemia, con la cuarentena, con todo lo que termine en ENA, no estoy de acuerdo las prohibiciones, ¿ah? Son necesarias. Aprovecho de decirle al público joven que se vacune, que sea, mira, aunque sea, háganlo por el otro, háganlo por los tíos, los abuelos, háganlo por el amigo, háganlo por el señor del kiosco, háganlo por la persona que pide limosna, háganlo por cualquier persona, pero vacúnense, ¿eh? Porque es importante ser solidario, ¿eh? Y si vamos a seguir así, mucha gente va a perder su trabajo, mucha gente va a perder su estabilidad emocional, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo con las cuarentenas, les digo la verdad, no estoy de acuerdo, pero sí estoy de acuerdo en que la gente se tiene que cuidar, y para cuidarse, vacúnense, aunque digan que es el chip, porque hay muchas especulaciones, ¿eh? Es el chip que nos van a controlar desde el espacio, desde el mismo espacio, no importa, ¿eh? Hay que cuidarse, hay que cuidar a los demás, a la familia, a los niños, a todo el mundo. Pero lo que les quiero decir, las comunicaciones, para la gente con discapacidad, oye, independientemente les digo que esto fue terrible, hay algo que favoreció, ¿eh? El mundo, para la gente que tiene internet también, ¿eh? El mundo se acercó a la gente con movilidad reducida, con discapacidad. Por ejemplo, uno toma cursos, interactúa con otra gente, es decir, los programas a través de internet son súper importantes, ¿eh? Ahora, que haya el lenguaje de señas, que lamentablemente yo no lo tengo, si nos auspician, alguna vez vamos a poner a alguien ahí que se comunique con ustedes. Risa, Josefina. Está muerta de la risa ahí. Porque, pucha, es importante la comunicación, ¿no? Claro que sí. Bueno, me dio ataque de risa. Pero esa es la idea, la espontaneidad. La espontaneidad, sí. Pero lo que sí, la gente con de nuevo. Mientras Josefina se ríe, vamos a aprovechar de saludar a la gente que nos está acompañando. Mira, está con nosotros Macarena Levi, manda saluditos, y ella también nos menciona, ya que mencionaste la ley de la silla, ella dice, la ley de la silla se la meten por la mejor parte, por lo general. Mira, pucha, qué triste Sí, pues. ese comentario, pero la realidad en general es muy dura. Las leyes están preciosas, pero ojalá que no queden solamente escritas, sino de que de alguna manera las acciones es importante. Lo que hizo Gandhi, Gandhi movió todo un pueblo sin violencia, porque también la revolución puede ser sin violencia, actuar sin violencia, con la paz. Con la paz se puede llegar a muchos lugares. Pero cuando hay el lema, a mí me encanta el lema del escudo de Chile. ¿Por la razón o la fuerza? Dice, por la razón o la fuerza. Entonces, la razón, decirle a la gente, sean solidarios en todo sentido,
en la accesibilidad, en la comunicación y también con la mascarilla. Hay que ser solidario. Entonces, bueno, veo que me estoy riendo mucho, pero espero que algo le haya servido este pequeño espacio, que entiendan, que comprendan de que no todo se hace de un día para otro. Esa es la idea, de que hay muchas leyes. Yo no entiendo de leyes, no soy abogado, soy historiador, pero pienso que hay que luchar con fe, con alegría, no violentamente, para que la gente, todos tengamos la posibilidad de participar, como yo estoy participando, que todos tengamos la posibilidad de ir al cine, de conocer, por ejemplo, lo que dice Ángel Lazo, ir a los baños. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la naturaleza, yo le decía a Anita, que es nuestra radiooperadora, yo le decía de que vi un programa donde una niña, y gracias a Dios, se curó del cáncer, aparte de la medicina tradicional, porque tiene que haber una medicina tradicional, también de los baños de la naturaleza, es decir, todo lo que te entrega la naturaleza. Pero para ir a cualquier lugar se necesita transporte, se necesita el transporte accesible. Yo tuve un amigo que lamentablemente tuvo un accidente, quedó en sillas de ruedas, y él no conoció nunca la playa. Y yo decía, ¿cómo llevarlo? Difícil. Hay mucha gente que no puede salir de sus casas. Es increíble, pero es verdad. Hay gente que no conoce fuera de sus cuatro paredes, no conoce. Entonces, por eso yo digo, esta ruta accesible, que yo más que nada a futuro hablaré de viajes, pero los viajes no solamente son ir de un espacio a otro, movilizarse, porque esa es mi idea, pero también hay movilizarse a través del libro, conocer la historia de Chile, conocer la guerra, la Primera, la Segunda Guerra Mundial, conocer la literatura, escuchar música. Hay muchas formas que uno puede viajar con el corazón. Pero lo último que les digo es eso, es ser conscientes de que cuesta muchísimo lograr cosas, lograr leyes. Imagínense, en 1948 se declaró los derechos humanos, el 48, y yendo para atrás, Mandela, Martin Luther King, toda esta gente que ha luchado y que le ha costado, porque a Martin Luther King lo mataron, Lincoln, que abolió la esclavitud, también lo mataron. Entonces hay gente que no está de acuerdo. Ahora, igual se hablaba en ese tiempo que la esclavitud también era necesaria por la parte económica, porque los indígenas, por ejemplo en América, hubo mucha esclavitud, y no había mano de obra, entonces los indígenas morían, los indígenas no querían trabajar, entonces se ocupaba la mano de obra esclava. Entonces, como vemos, es demasiado lo que hemos ido avanzando lentamente, pero estamos avanzando, y lo ideal es respetar la ley de la discapacidad, que tiene muchos artículos, pero los artículos más importantes es eso, el acceso a la educación. Yo tengo una persona conocida que decía que su hijo no podía entrar a un colegio por tales razones. Ahora también hay que ver la contraparte, y cuesta mucho integrar a una persona porque uno tiene miedo que se muera en la sala de clases también. Entonces, pero dar todo de sí, porque todo es con buena voluntad. Si uno tiene buena voluntad en ayudar, tiene buena voluntad en hacer un baño para gente con discapacidad, si tiene buena voluntad para enseñar. Imagínense lo que le hablaba de Helen Keller, que la profesora Anna Sullivan tuvo la voluntad de enseñarle, tuvo la paciencia, y todo, las ayudas técnicas. Ahora las municipalidades ayudan con la ayuda técnica, valga la redundancia,
Entonces todo es posible, pero con buena voluntad. En los mismos trabajos, también hay una ley laboral, en que tiene trabajadores, tiene que aceptar a personas. Ahora, yo les digo, en ese sentido hay que tener confianza, confianza, no ser prejuicioso. Primero ver a la persona si realmente va a cumplir el horario, si va a poder aguantar la presión de un lugar donde hay mucho estrés, pero siempre dar oportunidades. Eso es lo más importante, esa es la inclusión, dar oportunidades. ¿No? Ya. Sí, sí. Bueno, ha sido un placer nuevamente estar en Casa Bercana. Un placer ver a la Anita, que hay que tirar para arriba porque ella tuvo un problema familiar. Hay que tener paciencia con todo en la vida, porque la vida es como el día de hoy día, que hay un sol esplendoroso, pero por ahí hay algunas nubes que nos echan a perder la vida. Gracias a Casa Bercana, gracias a CONAF, a Romina, Anita, a ustedes, público, mi público, y muchas gracias por todo. Los Josefina Lovers. Goodbye, paz, peace. Chao, chao.